a pesar de que hemos tenido gotas frías en España, que antes se llamaban así, y han sido catastróficas, ahora ocurren con mayor frecuencia y con mayor virulencia. Entonces hay que alertar a la población. Creo que eso es un cambio muy importante en la vida de muchas personas. Se cancelan clases, se cancelan actividades al exterior por olas de calor muy intensas. Esto tampoco ocurría antes. El tiempo está rarísimo. El tiempo está rarísimo, está súper loco porque vamos. Por la mañana vamos con chanclas, por la noche hace un frío que te tienes que poner el edredón nórdico. Empiezan a caer o a sucederse tormentas tropicales en sitios donde antes es que no caían ni 4 gotas, mientras en otras partes del mundo se empiezan a desertificar. Y es que ahora pues ya no hay estaciones, ahora tenemos cada sobresalto de pronto, que es como, pero ¿y esto de dónde ha venido? Parece que estemos viviendo una película de ciencia ficción, lo parece, pero no. Y es que además, vamos a hablar con nuestra invitada, le vamos a preguntar todo esto, que ahora os la voy a presentar, aunque la estáis viendo ahí, maravillosa y preciosísima, pero es que vamos a hablar con ella de por qué, si se supone que el clima y la temperatura de la Tierra va aumentando, ¿por qué vivimos estas olas de frío? ¿Por qué, si es cierto, le vamos a preguntar que estos cambios, este clima tan loco, nos pueden provocar infartos, migrañas, insomnio, ansiedad, que aparezcan bichos así de pronto, que dices, pero tú qué haces aquí si tu sitio está en otro sitio del planeta? Y bueno, y lo más fuerte, nuestro Black Mirror particular, que es que esta parte de la entrevista me encanta, que la vamos a hacer al final, que es la geoingeniería, que son como técnicas, no lo va a explicar ella muy bien, pero son técnicas para cambiar el clima de forma artificial. Pero es que esto además ya se está haciendo, ¿eh? Ya se está haciendo desde hace muchos años, nos lo va a contar todo y es que no podíamos atraer a nadie más perfecta para hablarnos de todo esto y ella es Margot. Bienvenidísima. Muchas gracias, un placer para mí estar aquí y poder hablar pues, de todos estos temas tan interesantes y que nos afectan en nuestro día a día. Pero total, primero antes de presentarte, aunque no necesitas presentación porque todo el mundo te conoce, pero ¿cómo estás? Pues bien, la verdad que siempre muy ocupada porque todo lo relacionado con la meteorología y el cambio climático que está sufriendo nuestro planeta, pues la verdad que nos da mucho trabajo a los meteorólogos. Normalmente no para noticias demasiado buenas, pero bueno, forma parte de nuestra profesión también prevenir, alertar y concienciar a la sociedad de lo que está pasando. Así que bueno, siempre tenemos bastante jaleo. Sí, además me consta que en todo el proceso antes de esta entrevista es que no has parado. Es que, y además, no, qué miedo todo lo que nos vas a contar, pero no. Algo bueno, ¿no? Positivo, no tiene nada positivo de lo que vamos a hablar. Bueno, yo creo que lo positivo que tiene es que al final está en nuestra mano muchas de las decisiones que pueden ayudar a nuestro planeta, ¿no? Y eso al final es una responsabilidad, pero también es un gran poder. Así que yo creo que esa es la parte positiva, que somos capaces de grandísimas cosas. Hemos ido a la Luna, lanzamos satélites que nos permiten tener ojos en el espacio, pues cómo no vamos a poder además solucionar ciertos problemas que tenemos aquí en la Tierra. Muy bien ese mensaje, Eva, me encanta. Entonces, para quien no te conozcas, es que hay alguien, doctora en ciencias físicas, eres directora meteorológica en eltiempo.es, pero es que además eres una de las mayores divulgadoras que hay actualmente, al menos así lo considero, que has participado en eventos internacionales organizados, por ejemplo, por las Naciones Unidas. No paras, te han dado premios por esta labor divulgativa que tienes. Has pasado por platós pues, de la BBC, del 5, del Madrid, un montón, no sé, hay una lista. Con toda esta trayectoria, no sé si me dejo algo en el tintero. Seguramente que sí, porque yo he cogido como lo que más no he visto, venga esto. Pero con toda esa trayectoria, Mar, ¿tú qué has venido a contarnos hoy a Eurenorley? Bueno, pues yo he venido a hablar de las señales que nos está enviando nuestro planeta, de cómo se está manifestando, de la situación climática que estamos viviendo, de los fenómenos meteorológicos más adversos y también de las posibles soluciones que hay. Algunas éticamente correctas y otras que no lo son, por no desvelar mucho más. Entonces, bueno, pues sobre todo para hablar de esa manifestación que está teniendo el planeta Tierra, que necesita ayuda y necesita de nuestra labor para poder solucionar los problemas que ahora mismo tiene. Perfecto y maravilloso. Pues nada, que si queréis saber lo que ocurre arriba para entender lo que ocurre aquí abajo, quedaros a escuchar a Mar, porque no
No tiene desperdicio. Bienvenidos a Eurenova Play. Mar, para empezar, que hay muchísimas equivocaciones y se mezclan conceptos. Yo, de hecho, no sé si lo tendré claro y cómo es en mi cabeza. Las diferencias o la diferencia entre tiempo y clima. Sí, a ver, esto es cierto que nos da mucha rabia siempre a los meteorólogos porque nosotros lo diferenciamos claramente, pero es totalmente comprensible que bueno, la sociedad en general pues piense que son conceptos que se pueden utilizar de una forma u otra, ¿no? Entonces, bueno, el tiempo atmosférico básicamente es un periodo concreto en el que registramos una serie de condiciones atmosféricas muy determinadas. Por ejemplo, la humedad, la temperatura, la presión en una zona muy localizada y que además no dura mucho tiempo, es decir, que tiene un carácter instantáneo. Yo siempre lo comparo con el humor de una persona, ¿no? Nuestro humor pues cambia a corto plazo. Hoy podemos estar alegres, mañana más serios, el día siguiente un poquito más cansados. Pues esto sería como el tiempo atmosférico. Un día hace sol, otro llueve, a veces pasamos 3-4 días con un tiempo muy estable. Y el clima, en cambio, es como nuestra personalidad. Se construye a lo largo de los años y en general refleja las tendencias generales. Una persona puede tener una personalidad alegre, aunque un día esté de mal humor. Pues lo mismo pasa con el clima, ¿no? Que se describe ese comportamiento promedio de la atmósfera en una región durante décadas, como mínimo 30 años. Por eso, cuando hablamos de cambio climático, no hablamos de cambio del tiempo, hablamos de cambio climático porque se mide en el periodo de como mínimo 30 años. Y cuando hablamos del parte meteorológico, hablamos de cambios en el tiempo, cambios que fluctúan pues en una semana, en 2, como mucho. Entonces, bueno, yo siempre hago esa analogía que yo creo que es bastante ilustrativa y que además se nos queda bien en la cabeza, ¿no? Es maravillosa, me ha encantado. O sea, es que el tiempo es nuestro humor, el clima nuestra personalidad, que el cambio climático, ahora lo entiendo de pronto muchísimo mejor. Lo entiendo como, además, bueno, en periodos de 30 años el humor, el tiempo sería como 2-3 días, una semana. Eso es. Bien, me ha encantado, ¿eh? Vale, entonces, teniendo en cuenta este tiempo, clima, humor, personalidad, las olas de calor de hoy, bueno, ¿cómo se considerarían? ¿Dónde las ubicas? ¿Y son realmente olas de calor como nuevas o son como las de antes? Que es lo que la gente dice, siempre ha habido olas de calor. Pues a ver, desafortunadamente no son igual que las de antes. Bueno, y lo podemos remontar a nuestra propia experiencia, ¿no? Yo recuerdo cuando era pequeña, puntualmente podía haber algún episodio de calor, pero ahora vivimos inmersos en veranos en los que las olas de calor duran muchísimo, se han vuelto más frecuentes, más largas y más severas. Por darte algunos datos, pues si comparamos, por ejemplo, con los últimos 50 años, vemos que las olas de calor no es que solo sean más largas, más frecuentes y severas, sino que aparecen también antes. Normalmente en el mes de junio empezamos ya a registrar días en los que pueden aparecer esas olas de calor y esto antes no pasaba. Además, las olas de calor ahora se extienden por más zonas de nuestro país. Afectan no solo al sur o centro peninsular, que era bastante habitual pues que en zonas cercanas al Valle del Guadalquivir, en Andalucía, pues esas olas de calor fueran muy destacadas, sino que llegan también hasta el norte de España. Ejemplos este verano, con esos avisos rojos que hemos tenido, por ejemplo, en el norte de nuestro país. Hay estudios que nos señalan que desde 1979 pues las olas de calor son casi un 70% más frecuentes, ocupan muchas más áreas y además van vinculadas con el cambio climático. Más de la mitad de los días de calor extremo se deben al calentamiento global. En España, por ejemplo, además nuestro verano se está alargando, ya dura 5 semanas más con respecto a los años 80, así que si dura más y se come esas interestaciones, es más probable además que estas olas de calor aparezcan con más frecuencia. Así que olas de calor ha habido siempre, esto es así, pero ahora son más largas, más intensas y con una severidad bastante más importante. Alcanzamos temperaturas mucho más altas y durante muchos días seguidos. Me encanta escucharte, ¿eh? Además parece que estoy escuchando. Bueno, te iba a preguntar, en el hemisferio sur, porque esto, claro, hablabas del verano que en el hemisferio norte tenemos. ¿En el hemisferio sur también se nota esto? ¿También ocurre? Sí, a ver, el hemisferio sur tiene más océano, o sea que está más modulada la temperatura, por así decirlo, pero sí, los fenómenos meteorológicos extremos se están intensificando, entre ellos las olas de calor, pero también otro tipo de fenómenos a lo largo de todo el planeta. Hay zonas que se están viendo más afectadas, pues por ejemplo, la región ártica es una región muy vulnerable que se calienta 4 veces más rápido que el resto del planeta. Entonces, hay zonas que sufren unos efectos más que en otras. Pero, por ejemplo, hay regiones que tienen sequías extremas y otras
sequías, inundaciones y lluvias torrenciales. Es decir, los efectos del cambio climático, del calentamiento global, son diferentes según las zonas, pero afecta a todo el planeta. Vale. Te quiero hablar de estos fenómenos un poco sí que estamos viviendo. Por ejemplo, en España hemos vivido danas, incendios, récords, como dices, de calor, pero también en otras partes, pues huracanes apoteósicos, yo que sé, en el Caribe, o las sequías extremas que hablabas en México, bueno, incendios, estas señales son de alarma, o sea, no es como, bueno, estos son ya señales de este cambio climático. Pues sí, la verdad es que sí, son señales muy claras de algo que la ciencia y los científicos llevamos muchísimo tiempo advirtiendo, ¿no? Que el cambio climático está intensificando todo este tipo de fenómenos extremos en todo el planeta. Estos fenómenos básicamente se intensifican porque la Tierra ya se ha calentado 1,2 grados desde la era preindustrial, y este extra de calor es como si añadiéramos un combustible a este sistema climático. Lo que hace tener más calor es que aumenta la evaporación, tenemos más humedad disponible y por lo tanto tenemos más energía para las tormentas y los huracanes, por ejemplo, que mencionabas. Hay que tener en cuenta también que más del 90% del calor extra lo absorben los océanos, y un mar caliente significa huracanes más fuertes y lluvias en general más intensas, porque tenemos más vapor de agua que luego se transforma en esas precipitaciones torrenciales. El aumento de las temperaturas también favorece la evapotranspiración. Esto seca el terreno, los deja más expuestos a incendios y además a que se drene peor el agua. A veces cuando cae lluvia torrencial, muchísima cantidad de agua en muy poquito tiempo, en un suelo que está extremadamente seco, no se drena bien el agua y además fomenta esas inundaciones. Y luego pues tenemos ese deshielo del Ártico que también afecta, por ejemplo, a una corriente en chorro, la corriente en chorro polar, que es la que determina el clima en nuestras latitudes, y hace que esta corriente, que está a gran altitud, se ondule de manera diferente. Esto lo que se traduce es que hay fenómenos que se estancan más tiempo en un lugar. Por eso las olas de calor son más persistentes, por eso las danas a veces se quedan durante días muy ancladas, además de la orografía y de otros factores en una zona, o por eso también tenemos sequías que duran más. Entonces, ¿por qué son señales pues, de que el cambio climático está empeorando todo esto? Pues porque no son fenómenos aislados, al final forman parte de una tendencia muy clara y el cambio climático ha multiplicado esa probabilidad de que ocurran estos fenómenos y ha elevado su intensidad. Así que los estamos viendo repartidos a lo largo de todo el planeta porque se calienta la Tierra y se calienta el mar, y al final el océano y la atmósfera están súper acoplados y lo que pasa en uno afecta directamente a otro. Por un lado, me encanta estar entendiendo todo lo que nos estás contando porque es como que de pronto entiendo a la Tierra mientras se habla, pero por otro lado me está dando un montón en fin. Hablaremos también de lo que nos repercute todo esto emocionalmente, mentalmente. Pero te iba a preguntar, así como a efectos prácticos del día a día para nosotros, el común de los mortales, que no entendemos tanto ni nada como lo entiendes tú, ¿hay algo que podamos ver? No sé si existe esto, ¿no? Pero a lo mejor sin nubes o tipo de lluvias, así como más normalitas del día a día, que nos puedan decir al ciudadano de a pie que a lo mejor esos cambios, o sea, algo que se salga un poquito fuera de la norma histórica, que, pues mira, siempre, no sé, así como en pequeñas cosas. No sé si... Mira, nosotros en España, desde luego, aparte de las olas de calor, lo que estamos viendo es que nuestros inviernos son mucho más suaves, y sobre todo en zonas del norte de España, donde las nevadas solían ser bastante copiosas, ya en los últimos años apenas se producen nevadas importantes, ¿no? Luego en la flora y la fauna también tenemos ciertos cambios, ¿no? Porque hay algunos animales que están migrando a otras regiones porque realmente bueno, pues el clima está cambiando, tenemos una expansión de los trópicos y hay algunos mosquitos, como por ejemplo el virus del Nilo occidental, que se han dado algunos casos, creo que fue en la provincia de Sevilla, que migran a nuestras latitudes porque encuentran ya unas temperaturas óptimas para su desarrollo. Luego en nuestro día a día, pues desde luego creo que ha cambiado mucho el panorama en los últimos años con la llegada de esos mensajes de alerta a nuestros dispositivos móviles cuando hay un evento meteorológico extremo. Esto antes no ocurría. ¿Por qué? Porque a pesar de que hemos tenido gotas frías en España, que antes se llamaban así, ahora se llaman DAN, que el término ha evolucionado y han sido catastróficas,
ahora ocurren con mayor frecuencia y con mayor virulencia, entonces hay que alertar a la población. Creo que eso es un cambio muy importante en la vida de muchas personas. Se cancelan clases, se cancelan actividades al exterior por olas de calor muy intensas. Esto tampoco ocurría antes. Entonces, creo que estamos entrando en una dinámica buena a la hora de alertar a la sociedad, aprendiendo, porque realmente se han hecho cosas mal, pero ahora mismo estamos evolucionando y preparándonos para un mundo que es muy diferente al de cuando nosotros éramos pequeños. ¿El cambio del nombre de Gota Fría, Dana, tiene alguna explicación? ¿Cuál es? Cuéntanos. Sí, pues a ver, ¿sabes lo que pasa? Que la gota fría siempre se utilizaba al principio como el término propio, ¿no? La gota fría, una dana es básicamente una borrasca aislada de la circulación general de la atmósfera con aire frío dentro. Parece una gotita en los mapas del tiempo, por eso se llamaba gota fría. Siempre ha sido una dana, pero se llamaba gota fría. ¿Qué pasa? Que se vulgarizó tanto el término que con cualquier tipo de lluvia que se producía en el Mediterráneo se usaba gota fría. Entonces se dejaba como de prestar atención a la importancia de ese fenómeno. Así que decidieron cambiarlo a DANA, un término mucho más técnico, que es un acrónimo de presión aislada a niveles altos, de presión porque es una borrasca, para intentar que ese término no se vulgarizara tanto. Está pasando también un poco, que a veces se utiliza también para cualquier tipo de lluvia más intensa que haya en el Mediterráneo, pero creo que al ser un término mucho más técnico es más difícil quizás utilizarlo pues, popularmente. Entonces por eso se cambió realmente. Vale, bien, bien. ¿Cuánto aprendemos? También se habla mucho, ¿no? No sé si se vulgariza o no, o sea, como las personas meteorosensibles. ¿Esto existe? ¿Esto es cierto? ¿Esto ocurre? Sí, bueno, yo además me incluyo dentro de esta categoría totalmente porque las personas meteorosensibles somos personas que experimentamos un agravamiento en ciertas patologías físicas o mentales cuando se producen cambios de tiempo. Para que te hagas una idea, entre el 30 y 60% de la población es meteorosensible, sobre todo las mujeres por un factor hormonal y también las personas más mayores. ¿Por qué? Porque cuando vamos cumpliendo años es más probable que tengamos una enfermedad y que esa enfermedad pueda verse agravada por ciertos cambios en el tiempo. Entonces, bueno, pues pueden ser cambios relacionados con el calor, cambios con la presión atmosférica, cuando llega una borrasca o llega una tormenta, el viento, que también juega un papel importante. Entonces, todas estas personas que sienten que empeoran, pues, por ejemplo, un dolor articular, cuando va a cambiar el tiempo, podemos decir que son meteorosensibles. O sea, que todo aquel que el hueso de pronto le duela, el típico dolor de rodilla o de lo que sea, va a llover en 3 días. Sí. Tienes razón. Tiene fundamento científico, además, o sea, que está en toda la razón. ¿Por la presión o por qué pues mira, depende. En el tema de la presión atmosférica, que va vinculado a la llegada de una borrasca o de un anticiclón, altas y bajas presiones, o de una tormenta, que también puede producir una caída repentina de presión y que no dura demasiado tiempo, la ciencia nos dice que las personas que tienen artritis o artrosis o migrañas experimentan un agravamiento en esos síntomas. ¿Por qué? Pues va vinculado con la presión que ejerce ese aire sobre nuestro cuerpo y en concreto sobre las articulaciones. También hay un factor extra, aparte de esto, y es que cuando llega una borrasca, por ejemplo, y llueve, salimos menos en la calle. Las personas que tienen dolores articulares y se mueven menos, pues esos dolores también se pueden acentuar. Eso en el caso de la presión atmosférica. En el caso, por ejemplo, del viento, pues no todos los tipos de viento está demostrado científicamente que tengan un efecto, pero sí un tipo de viento muy concreto que se produce en regiones montañosas, en España, pues por ejemplo en la cordillera Cantábrica o en los Pirineos, en Europa es muy famoso en los Alpes, que es el viento Foehn. Se produce por un efecto que en meteorología se llama efecto Foehn, que sucede de la siguiente manera. Si esto es la montaña, aquí tenemos una masa de aire que es impulsada por el viento, llega hasta la montaña, se encuentra con la montaña y entonces para sortearla tiene que subir. Al subirla, como hace más frío a medida que subimos en la atmósfera, esa humedad que tiene se condensa.
genera precipitación en este lado de la montaña y cuando baja por el otro lado lo hace de forma muy rápida, se comprime, aumenta mucho la temperatura, se seca esa masa de aire y produce un viento muy intenso en este lado de la montaña. Tanto que puede haber una diferencia de 10, 20 o incluso más grados entre un lado de la montaña u otro. Os habrá pasado, a mí me pasa mucho cuando voy a Asturias o a Cantabria y cruzo el túnel entre Castilla y León y Asturias y hay un tiempo muy diferente a un lado y a otro. Eso es por el efecto Foehn. ¿Y por qué sucede esto? Pues porque ese viento tiene una carga eléctrica muy concreta. Ahora mismo que estamos aquí sentados no nos damos cuenta, pero todo lo que constituye la materia son átomos. Entonces, los átomos, por la naturaleza física que tienen, son eléctricamente neutros, pero a veces pueden ganar o perder electrones. Esto sonará seguramente del cole, ¿no? Y en ese momento se llaman iones positivos o negativos. Los iones positivos se pueden producir en la naturaleza de muchas formas, entre ellas en este tipo de viento. Y está demostrado que los iones positivos no tienen un efecto beneficioso sobre nuestra salud física y mental. Tanto que ese viento Foehn puede agravar los trastornos de ansiedad, la depresión o incluso está vinculado con las tasas de suicidio. Para que te hagas una idea, incluso antiguamente en Oriente Medio se consideraba que cuando soplaba un viento con estas características era un atenuante en delitos menores que se cometían en esa región. O sea que tiene una influencia directa en nuestra salud física con insomnio, cefaleas, malestar general o apatía, pero también en nuestra salud mental. O sea que o sea, te pueden dar infartos y todo por... Principalmente por el calor. Sí, con el calor al final lo que se genera en nuestro cuerpo, en primer lugar puede ser una deshidratación, porque con temperaturas extremas sudamos muchísimo más y si no reponemos esos líquidos, esas sales minerales, nuestro cuerpo se deshidrata. Esto afecta a la tensión, al corazón, al rendimiento que tenemos en general y cuando la temperatura corporal supera los 40 grados y tenemos un golpe de calor, pues aparecen los mareos, la confusión, el desmayo o incluso es una urgencia médica, nos puede causar la muerte. Y por supuesto el corazón, porque el calor obliga al corazón a trabajar mucho más para bombear esa sangre y para mantenernos frescos. Así que el calor extremo aumenta el riesgo de infartos, problemas circulatorios, golpes de calor y también problemas respiratorios, porque cuando tenemos mucho calor el aire no circula, no se mueve y aumentan los niveles de contaminación en la atmósfera. Madre de mi vida y de mi corazón. A ver, quería preguntarte también sobre, por ejemplo, cuando te crujen, ¿no? Bueno, lo de las presiones es que eso me llama la atención porque a veces es como que antes de que llegue o antes de que la presión cambie, el cuerpo ya lo nota. ¿Eso es así? Hasta 24 o 48 horas antes se puede notar porque ese cambio de presión suele ser progresivo, o sea, salvo que llegue una tormenta súbita y en ese momento caiga la presión, pero personas que tienen una alta sensibilidad ya pueden empezar a notar eso. Cambia la presión, cambia el contenido de humedad que tenemos en la atmósfera o incluso cambian las temperaturas porque precediendo a esa borrasca o a ese frente que puede entrar, pueden venir unas masas de aire con diferentes características. Entonces sí, podemos ser meteorólogos aficionados unas 24 o 48 horas antes más o menos de que pueda llegar un cambio de tiempo de estas características. Al menos como en tu zona, ¿no? En tu área de... Sí. Vale, te quería preguntar, es que has dicho lo de, por ejemplo, Oriente Medio, que bajaban las cosas malas que ocurrían en la sociedad, no recuerdo cómo lo has dicho, pero te quería preguntar, ¿todos estos cambios que nosotros notamos individualmente de forma física y mental, de alguna forma repercute, evidentemente, en la sociedad, en nuestro tipo de sociedad? ¿Cómo realmente, o sea, cómo viven esto en las sociedades o las ciudades o, bueno, la sociedad? Pues a ver, principalmente el calor, que quizás es lo más llamativo en nuestro país y en general a nivel global con el aumento de las temperaturas, tiene un impacto directo en nuestra salud mental. Con mucho calor estamos más irritados, más apáticos, más enfadados. La razón principal para la mayoría de los mortales es que las altas temperaturas durante la noche, en las noches tropicales o ecuatoriales, que es cuando no bajamos de 20 o de 25 grados, no nos dejan descansar. Entonces, al día siguiente, si pasamos muchos días así, estamos más enfadados, más irritados y además nos cuesta más concentrarnos. Esto, en general, para la mayoría de las personas. ¿Qué ocurre con las personas que tienen trastornos mentales previos? Pues que son especialmente vulnerables en estas situaciones. Por ejemplo, está el caso de la esquizofrenia.
bueno, se ha determinado que existe una mayor dificultad para regular esa temperatura corporal y si aumenta la temperatura exterior, esto puede afectar a estas personas con este tipo de trastorno. Pero es que además también hay una vinculación del calor con la tasa de suicidios o incluso con la criminalidad, con la violencia. Hay estudios internacionales, pero hay uno que se destaca en España, en la Comunidad de Madrid, que se publicó en 2018, que analizaba las olas de calor entre el año 2008 y el año 2016. Y en ese estudio se veía que por cada grado que aumentaba la temperatura por encima de los 34 grados, los feminicidios en la pareja se incrementaban en casi un 30%. Entonces, el calor no es el responsable de cometer crímenes, ni muchísimo menos. Al final, esos son las personas y esas personas que ya tienen esa tendencia a ser de esta manera, pero sí que es un ingrediente y se ha observado en los estudios científicos extra a la hora de desatar esa violencia, robos, homicidios, suicidios o asaltos de tipo sexual. Y el viento, o sea, primero somos una sociedad como más enfadada y upset, me viene en inglés. Y el viento también, hay zonas y países donde hay mucho viento que también hablan de, pues eso, de que hay más locos, o se cometen más locuras, pero no en plan por amor. Sí, es el viento que te comentaba antes, el viento que se produce sobre todo en esas zonas montañosas o en zonas muy desérticas, un viento que tiene que tener una cantidad de iones positivos mayor de lo normal y que va vinculada con tasas de insomnio, depresión, ansiedad, suicidios y también, bueno, pues con un estado de ánimo mucho más alterado. Se da pues en entornos montañosos o en regiones muy desérticas. De hecho, por ejemplo, en la región de los Alpes, allí el Servicio Meteorológico Suizo monitoriza este tipo de viento cada 10 minutos porque es muy frecuente para informar a la población debido a la importancia que tiene en esta zona. Así que no todos los tipos de viento, no está demostrado, pero sí que este tipo de viento muy concreto produce estos efectos. Dos preguntas aquí. Una es si avisa o no, aquí los suizos que te dicen va a venir un viento y te metes en tu casa, por ejemplo, y no te está dando, ¿eso es una forma de evitar ese impacto? Sí, mejor. Sí, o sea, que no es que puedes meterte, cubrirte, no te da el viento en la cabeza. Mejor no estar expuesto a él, indudablemente, y buscar refugio. Aparte de que un viento muy intenso pues puede provocar otro tipo de problemas, como puede ser dolores de cabeza o malestar general. Entonces, bueno, mejor evitar estar expuestos en esas zonas. Y has hablado de, bueno, zonas montañosas o desérticas, pero siempre se ha hablado, por ejemplo, en Cádiz, Tarifa, tal, ahí, ese tipo de viento también. Pues desde luego demostrado no está. Solo hay demostración científica para estos que os he dicho. No quita que pueda ser así, pero no se ha hecho ningún estudio en concreto que determine que pueda afectar. Entonces tendríamos que esperar a ver si... Bueno, pues a ver si, no, yo por curiosidad, por saber si esos otros vientos o zonas donde hay mucho viento siempre, pero vale, bueno, porque lo estudien y cuando lo estudien pues te volvemos a llamar y nos lo cuentas. Entonces, todo esto que nos estás contando es la causa o lo que origina o lo que nos afecta en esta ecoansiedad de la que hablábamos. Pues sí, a ver, al final la ecoansiedad es como ese temor crónico que tenemos a que suceda pues una especie de cataclismo en el medio ambiente, ¿no? Es como un estrés que se nos genera en el cuerpo al estar observando pues, los impactos del cambio climático, al preocuparnos por nuestra vida o por la de las generaciones que vienen después, ¿no? Cada vez tenemos más evidencia de que hay más ecoansiedad, pues porque estamos siendo testigos de lo que el planeta nos está diciendo. Recientemente hemos tenido en España unos incendios devastadores. Eso genera ecoansiedad en las personas que pierden sus hogares, en las personas que ven amenazadas su forma de vida y en el resto de la sociedad que ve como un paisaje, un paraje natural, protegido, espectacular, se quema y se reduce a cenizas. Lo mismo pasa con inundaciones, con fenómenos meteorológicos extremos que pueden hacer que muchas personas además pues se queden sin casa o tengan que emigrar a otros países. Hay regiones en las que se están produciendo ya esas migraciones climáticas. Entonces, lógicamente esto tiene un impacto y genera una ecoansiedad en las personas que lo sufren y también en las que están siendo testigos de ello. Entonces, claro que sí, o sea, todo lo que está manifestando el planeta al final tiene una repercusión en cómo sentimos, ¿no? Y eso es por una sensación de pertenencia que nosotros tenemos de él cuando en realidad es nuestro hogar, ¿no? Y deberíamos estar cuidándolo. ¿Hay algún tipo de rango de edad o alguna generación que sea un poquito más sensible a sufrir esta ecoansiedad?
o por Pues todo. yo diría que sobre todo los más jóvenes, ¿no? Porque al final ellos ven que su futuro está en riesgo por el cambio climático y esto genera una incertidumbre y una impotencia, sobre todo una falta de esperanza bastante importante por unas decisiones que ellos además no han tomado, que vienen de decisiones tomadas por anteriores generaciones. Ellos, por supuesto, las comunidades que están mucho más expuestas a desastres climáticos, como pueden ser pues, los huracanes o las inundaciones, y las personas que ya han tenido que moverse de sus hogares por una degradación ambiental importante, ¿no? Como pueden ser esos incendios. Entonces, yo creo que todas estas personas, y por supuesto, bueno, a ver también todos los que nos dedicamos a esto y vemos imágenes constantes, pues evidentemente también estás más expuesto, aunque sea en menor grado, ¿no? Que las personas que lo ven afectado en su día a día de forma directa. Vale. Con todo y con eso se siguen teniendo niños y no cambiando mucho los hábitos. Quiero decir que los niños crecerán, los niños, los bebés, las embarazadas ahora y luego pues a saber, hay que cambiar hábitos. Luego más adelante te pregunto a ver qué podemos hacer. Hemos pasado también un poquito de puntillas, lo has mencionado, yo lo decía al principio, este momento mosquitos que aparecen, garrapatas, cucarachas, estas plagas urbanas, de pronto, con olas de calor o en estaciones que dices, esto no toca ahora o este animal que hace aquí, esto también repercute y puede traer esto o la climatología nueva que enfermedades nuevas. Sí, la verdad es que sí, porque claro, al final el clima está cambiando y nosotros lo estamos cambiando. Por un lado, con la deforestación, estamos destruyendo el hábitat y alterando los ecosistemas donde viven muchos animales. Al destruirlos, los animales tienen que buscar un nuevo hogar, se mueven a otras zonas con posibilidad de mayor contacto con los seres humanos y de una transmisión de las enfermedades zoonóticas. Entonces, por este lado, importante. Y luego porque los trópicos se están expandiendo y al expandirse hay nuevas regiones donde ciertos mosquitos se pueden sentir más cómodos, como el dengue, la malaria, el Nilo occidental o el Zika, por ejemplo, entre otros. Pasa lo mismo también con garrapatas, que se extienden a otras zonas. Las garrapatas transmiten enfermedades como, por ejemplo, la enfermedad de Lyme. Entonces, en entornos urbanos, pues plagas como puede ser esta o plagas de cucarachas también se pueden multiplicar con las consecuencias que esto tiene, obviamente, pues para la salud pública. Y luego existe también un riesgo que es menos conocido, que es el del permafrost. El permafrost es la capa de terreno permanentemente congelada que tenemos bajo nuestros pies en las regiones más frías de nuestro planeta. Es como si fuera una caja de Pandora que almacena un montón de cosas que se han ido congelando en las glaciaciones. Entonces, dentro de esa caja se han encontrado de todo: animales extintos, leones de las cavernas, osos de las cavernas, tesoros vikingos, pero también se han encontrado virus antiguos. Los virólogos confirman que no hay riesgo de infección en esos virus, pero por ejemplo hay un caso que sí hay un precedente, y es que en 2016 hubo una ola de calor muy intensa en Siberia y con esa ola de calor el deshielo sacó a la luz un reno infectado con antrax. En este caso el antrax sí que contagió a una gran cantidad de ganado, creo que eran más de 2.000 cabezas de ganado, y a un niño que falleció. ¿Por qué? Porque el antrax se propaga por esporas. Entonces, en este caso, sí que ese antrax de un reno que había muerto 75 años atrás y que estaba en el permafrost enterrado, al producirse ese deshielo, produjo esta situación. Se ha encontrado de todo, se han encontrado trazas de la viruela, virus que convivieron con los últimos neandertales sin ningún tipo de riesgo, pero bueno, pues es otro riesgo que tenemos aquí también y que no se sabe realmente todo lo que tenemos ahí almacenado. Madre mía. Es que además te quería hacer una pregunta súper bonita ahora, pero yo creo que a lo mejor me la voy a reservar un poquito para más adelante, porque quiero ya que le pongamos soluciones. ¿Qué podemos hacer? Es que estamos en un momento que no te puedo hacer la pregunta así tan mística, pero te la voy a hacer, te la voy a hacer más tarde. Vale. A ver, ante todo esto que el planeta nos está contando y nos está sacando a la luz de cosas del pasado, que, madre mía de mi vida, ¿qué podemos hacer? Porque claro, la gente dice, es que yo, claro, yo solo hago algo, el resto no lo hace. ¿Qué podemos hacer de A ver, forma pues personal? una cosa muy importante es la concienciación, que es algo que estamos haciendo hoy aquí, porque a pesar de que esos datos pueden ser abrumadores, la realidad es que hay que mostrar lo que está pasando para poder poner soluciones. Si miramos a otro lado y no afrontamos realmente
lo que se nos está poniendo sobre nuestros ojos, que son estos efectos, entonces no vamos a solucionarlo. Entonces, al final el clima es como la voz del planeta, ¿no? Nos está diciendo, pues oye, estoy cambiando más rápido de lo que nunca antes lo había hecho, con esas olas de calor más largas, con esas lluvias torrenciales que inundan las ciudades, con los incendios, con las sequías, con los incendios sobre todo afectando la propagación, porque sabemos que los incendios, la mayoría son provocados, pero las condiciones que establece el cambio climático hace que se propaguen mucho más rápido. Entonces, ¿qué puede hacer una persona frente a algo tan grande? Que claro, puede resultar pues bastante abrumador. Pues aunque pensemos que nuestras acciones son insignificantes, no lo son, porque nosotros podemos elegir cómo consumimos la energía, cómo comemos, cómo nos movemos, cómo compramos y a quién votamos. Y una sola persona es verdad que no puede parar el cambio climático, pero si al final todos lo hacemos, somos millones de personas actuando a la vez que sí que podemos cambiar ese ritmo. Entonces, pues dar ejemplo, la educación ambiental a los niños, lo mencionabas antes, desde muy pequeños, saber lo que tienen que hacer. Y, por supuesto, presionar muchísimo más para que se tomen decisiones importantes y que realmente pues, se abandonen los combustibles fósiles, que realmente es el problema. Presionar. ¿A quién votamos? Gobierno y ciencia, así, sin meternos mucho en berenjenales. Pero ¿qué se está haciendo bien y qué se está haciendo mal? Algo bien se estará haciendo, pero también nos consta que mal. Pues mira, bien, yo creo que la ciencia al final avanza con muchísima rapidez. Sabemos que el cambio climático es real, lo medimos con satélites, lo simulamos con modelos climáticos, hay inversión en ciencia y gracias a este conocimiento pues han impulsado acuerdos internacionales, como por ejemplo el Acuerdo de París, con unas estrategias para descarbonizar, con inversiones en energía, con proyectos de adaptación en muchos países. Y además también hay mucha concienciación. Yo creo que se está concienciando mucho más de lo que se había concienciado en toda nuestra historia. Lo que se hace mal, pues yo creo que se hace mucho más mal que bien, pero bueno, creo que la brecha entre el conocimiento científico y la acción política todavía es muy grande. Al final la ciencia nos está diciendo lo que hacer y con qué urgencia, pero lo que ocurre es que los gobiernos normalmente, en general, y hablo a nivel internacional, responden con medidas muy lentas, condicionadas por intereses económicos, por intereses electorales. Se siguen subvencionando los combustibles fósiles. Y entonces la adaptación no avanza tampoco al ritmo necesario. No tenemos las ciudades, las infraestructuras y la gestión del agua adecuados para la tasa de cambio que está teniendo el cambio climático. Entonces, yo creo que lo que se hace mal es no escuchar a la ciencia desde hace muchísimos años, porque el cambio climático no es algo nuevo. Desde mediados de 1800 ya se lleva sabiendo que esto iba a ocurrir. Entonces, creo que es tiempo suficiente como para que se hubieran tomado medidas, pero hay muchos intereses económicos, indudablemente. Antes de continuar, que te voy a preguntar por nuestro Black Mirror en particular, porque me interesa, va muy a colación de todo lo que estamos hablando, es que claro, me he acordado de que hay muchas acciones que nuestra queridísima Adela con una chica espectacular, súper pro del medio ambiente, del cambio climático, de hacer... que nos contó en el último episodio os lo digo, en el último episodio de la segunda temporada, nos da un montón a nivel individual, a nivel empresarial, a nivel como trabajadores, muchos tips y muchas cositas que podemos hacer en nuestro día a día que pueden ayudar a todo esto que Mar nos está contando. Así que cuando termines de escuchar a Mar, que es maravilloso, nos está contando, nos estás diciendo las cosas como son. Y está muy bien, porque además está muy bien explicado y a quien no le cale, me voy a decir que no tenga piel, pero está esto. Entonces después podéis ir y con papel y boli pues, para apuntar todas las cositas que podéis hacer. Vamos a hablar de ciencia ficción, no, esto es así. Te quiero hablar que es que el otro día me dejaste sin palabras. Geoingeniería. O sea, primero, ¿qué es la geoingeniería? Pues mira, geoingeniería es un conjunto de técnicas para modificar el clima de nuestro planeta, bien sea para contrarrestar el calentamiento global, o esa es la intención, o para producir cambios a nivel local en términos meteorológicos. Entonces, dentro de todas estas técnicas de geoingeniería hay una que es muy famosa y que se hace, que es la siembra de nubes. La siembra de nubes lo que busca es generar lluvia artificial, lluvia que no se está produciendo. ¿Cómo? Pues lo que se hace es que se inyecta en la atmósfera yoduro de plata. ¿Por qué? Porque para que se forme precipitación en general necesitamos tener una nube y las nubes
se forman condensando la humedad que tenemos en el ambiente alrededor de una especie de semillitas, que pueden ser aerosoles, puede ser polvo que esté en el ambiente. El yoduro de plata lo que hace es simular esa semillita para que el vapor de agua se genere y forme la nube y después la precipitación. La siembra de nubes se hace actualmente en más de 50 países. Se ha hecho en el pasado con fines bélicos. Se utilizó en la guerra de Vietnam por parte de los estadounidenses para inundar los caminos de la Vietcong y producir pues problemas en el tránsito de suministros. Como sabéis, pues no les valió de mucho porque perdieron la guerra y a partir de ahí la ONU determinó que no se podía usar la siembra de nubes con fines hostiles, pero sí que se está usando con otros fines. ¿Cuál? Pues producir lluvia en regiones en las que la necesitamos. China lo hizo en el año 2009 para la ceremonia inaugural de sus Juegos Olímpicos. No quería que lloviera y entonces aprovechó la humedad que había unos días antes, generó nubes. Y entonces el día de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Pekín, pues lució el sol, ¿no? En 2009 también generaron una nevada artificial que se le fue de las manos, lo podéis buscar en internet porque nevó muchísimo, y tienen un proyecto de sembrar nubes en más de la mitad del territorio chino. Entonces esto es una de las cosas que está haciendo no para contrarrestar el cambio climático, o sí los efectos de la sequía localmente, sino con otros fines. Luego está la parte de la geoingeniería solar, que es la que busca, sí. Un mini, porque antes de pasar a otro, que lo de Pekín, que no, que lo hicieron para. Claro, luego has dicho que la nevada, otra que hubo, pues se le fue de las manos. Pero ellos querían provocar que lloviera antes y no el día esto. ¿Se puede controlar tanto? Pues si tienes muchísima humedad y ves que la precipitación se va a producir justo ese día, puedes generarla el día anterior sembrando las nubes. Sí, o sea. O sea, como que controlas. Este día no, y ya. Sí. Vale. No sabía hasta qué punto tenía control. Vale. Sí. Obviamente, bueno, pues claro, al final se hacen de forma muy local, pero cuando se hacen a más gran escala, pues genera preocupación porque no se sabe. Al final, la atmósfera es un sistema caótico. Habréis oído hablar del efecto mariposa, ¿no? Que cuando una mariposa bate sus alas, pues en Nueva York puede generarse un tifón al otro lado del mundo. Esto significa que cambios muy pequeños en un sistema caótico pueden producir consecuencias impredecibles, ¿no? Entonces, esto ilustra muy bien esta situación. Luego tenemos la parte de geoingeniería solar, que lo que busca es introducir técnicas para reducir la cantidad de radiación solar sobre nuestro planeta y disminuir la temperatura para contrarrestar el cambio climático. Una de estas técnicas es simular una erupción volcánica de forma artificial. ¿Por qué? Porque cuando tenemos una erupción volcánica muy potente, todas esas gases y cenizas llegan hasta la estratosfera. La estratosfera es la siguiente capa a la que estamos nosotros, la que hay más arriba. Seguro que os acordáis porque hace unos años se lanzó Felix Baumgartner, un chico, desde allí con Red Bull y bueno, pues es famosa la estratosfera también por eso. Okay. Entonces, cuando llegan todos esos gases allí, se quedan durante muchísimo tiempo, lo llamamos almacén de contaminantes, y se comportan como aerosoles, como espejitos que reflejan la radiación de vuelta al espacio. Por eso cuando tenemos una erupción volcánica muy potente, como hemos tenido con el Tambora, con el Krakatoa o el Pinatubo en el 91, disminuye la temperatura global de nuestro planeta. Entonces a alguien se le ocurrió, oye, pues si esto ha pasado de forma natural, ¿por qué no lo hacemos de forma artificial? Así bajamos el calentamiento global. Esto se llama inyección estratosférica de aerosoles, que consiste en inyectar aerosoles en la estratosfera con ese objetivo. Bill Gates, de hecho, fue uno de los que propuso un proyecto llamado Scopex, que lo que pretendía era inyectar millones de carbonato cálcico en la estratosfera para disminuir la temperatura del planeta. Él lo iba a lanzar desde una estación en el norte de Suecia, pero los locales que vivían allí, pues claro, no querían que luego pues quizás pudiera caer ese carbonato cálcico sobre sus hogares. Entonces se prohibió el proyecto. Pero es uno de los proyectos que existen, ¿no? No se ha llevado a cabo. Luego hay otro desarrollado por el MIT que lo que dice es, bueno, no vamos a inyectar nada en nuestra atmósfera, no nos vamos a pasar tanto, pero lo que vamos a hacer es poner unas esferas en el espacio que bloqueen la entrada de la radiación solar para que bajen un 2% y baje la temperatura del planeta. Este es un proyecto que se está testando, todavía no se ha llevado a cabo. Lo que pasa que, bueno, el riesgo de esto pues también es que generamos más basura espacial en el espacio. Otros proyectos de geoingeniería, blanquear las nubes. ¿Por qué? Porque cuando las nubes son más blancas, reflejan más radiación solar de vuelta al espacio. Entonces, esto ayudaría a que disminuyera la temperatura de nuestro planeta. Y hay muchísimos más proyectos. Pero bueno, al final, yo siempre lo digo, son proyectos muy interesantes a nivel divulgativo de contar, pero al final suponen un riesgo, ¿no? Porque
hasta qué punto nosotros podemos meter nuestra mano en la atmósfera para modificar sin producir otras consecuencias, ¿no? Yo creo que desde la revolución industrial nos hemos dado cuenta que el ser humano ha manipulado el clima añadiendo esos gases de efecto invernadero y que no es una solución hacer este tipo de cosas. Y sobre todo porque también es un parche para no poner soluciones. Es decir, venga, pues hacemos esto y entonces seguimos contaminando, ¿no? Porque como vamos a poner unas esferas en el espacio, pues ya está. Pero bueno, a nivel innovación es cuanto menos curioso. O sea que trae más riesgo que beneficio, se podría decir. Sí, en mi opinión sí. O sea que lo suyo es que hagamos acciones desde aquí. Otra cosa es que pueda ayudarnos alguna medida de forma local mientras estamos tomando soluciones, pero habría que evaluarlo muy bien. Vale, ahí es que me has dejado con la cabeza. ¿Desde cuándo se está haciendo? Porque has hablado de fechas. Sí, pues desde la siembra de nubes, desde luego, desde mediados del siglo pasado y ya, bueno, pues estas técnicas más nuevas a lo largo de este siglo. Vale. Más allá de estas grandes catástrofes, así que, a ver, es que yo creo que ya me lo has contestado, pero bueno, algo que podamos ver en nuestro día a día, que esté entrando en nuestra vida diaria, rutinaria, no ya a lo mejor sino en nuestro día a día de estos cambios. Pues a ver, yo creo que las noches durante el verano lo hemos notado todos, porque descansamos mucho peor, ¿no? Al final esto nos afecta a cómo estamos al día siguiente. La alimentación, el precio de algunos alimentos también depende, que no de todos, pero de algunos alimentos también depende de cómo vienen las cosechas en función del clima. Los recibos de la luz y del agua, las olas de calor hacen que usemos más aire acondicionado, las sequías, pues, lógicamente gastamos más agua y esto tiene un impacto directo también en nuestro bolsillo. Luego, pues el transporte, los incendios han interrumpido trenes durante este verano, por ejemplo, eso nos afecta también a cómo nos movemos. Y en nuestra rutina diaria, ¿no? Cuando, por ejemplo, hace mucho calor, pues el ejercicio físico lo hacemos más temprano, no trabajamos al exterior, las clases, los colegios, todo este tipo de cosas. O sea que el planeta está hablando alto, alto y claro. La pregunta que es que casi se me olvida y te la quiero hacer antes de la pregunta final y nuestro Play Express. Porque el otro día además estuvimos hablando y me mencionaste así un poco. Bueno, no te he preguntado lo de los chinos, da igual, no pasa nada, está bien. El otro día me comentaste algo de la luna y dije, esto es súper interesante. Aparte de, sé que no es como algo atmosférico, pero la luna nos puede afectar en todo esto que hemos estado hablando. Pues a ver, la gente piensa que sí, pero directamente a nosotros, a los seres humanos, no nos afecta. Nuestro planeta sí, por supuesto, ya sabéis, estabiliza nuestro clima y rige las mareas, pero a nosotros de forma directa no. Y además esto sí que lo investigué bastante y no hay una vinculación directa con nuestro ciclo menstrual, a pesar de que la duración sea similar. No hay una vinculación con los partos demostrada. Y no hay una vinculación con que nos volvamos más locos, más lunáticos en las noches de luna llena. Lo que sí hay es una explicación para esto último, y es que esto viene de la antigüedad. Antiguamente no teníamos luz artificial, entonces las noches de luna llena se aprovechaban para hacer actividades al aire libre. Entonces, ¿qué ocurría? Que si esas noches era cuando se salía, se cenaba, se festejaba, había más probabilidad que hubiera pues más conflictos, más problemas, más peleas. Y entonces de ahí viene lo de lunático, porque realmente eran las noches en las que se aprovechaba para hacer algo fuera. Entonces decían que la gente se ponía lunática, pero realmente es que era la noche en la que se utilizaba esa luz para poder alargar pues esa fiesta hasta altas horas de la noche. Pero de momento no está demostrado que tenga una vinculación directa con nosotros. O sea que no tiene nada que ver tampoco, porque si es con si afecta a las mareas, en el planeta Tierra, ¿qué porcentaje, tú me lo vas a saber decir, de agua hay o sea, está la Tierra, el agua en el planeta Tierra? Bueno, hay muchísima más agua que tierra. Sí, la superficie de nuestro planeta tiene un 71% de agua en nuestro planeta. ¿Ves? Yo no sabía el porcentaje, pero sabía que era mucho más. Se supone que nosotros también tenemos el mismo porcentaje, al menos aproximado, de la Tierra. ¿No nos afecta en todos los líquidos y en todo el agua que tenemos en nuestro cuerpo?
¿Qué va? Afecta a las mareas por un tema de tirón gravitacional entre dos cuerpos celestes que tienen un tamaño bastante importante, pero nosotros no, nosotros nos vemos afectados por la gravedad terrestre de forma directa y nuestro planeta por la gravedad que ejerce, bueno, pues nuestro Sol, la influencia que tiene la Luna y cómo estamos dispuestos en el universo. De pronto nos he visto súper pequeñitos. Vale, pregunta final, Mar. Si pudieras viajar en el tiempo, seguimos así un poco místicas, y hablar con tu yo profesional de hace unos años, ¿qué consejo te darías? Pues, ¿qué consejo me daría? Pues yo creo, a ver, en primer lugar, que al final hay que ser paciente, ¿no? Con el trabajo y esfuerzo poco a poco se van obteniendo resultados. Y luego que al final no todo tiene que ser perfecto, ¿no? Que hay que equivocarse, que hay que aprender, que hay que adaptarse, que todo eso forma parte del camino y que al final se van construyendo las cosas despacio, que no hay que tener prisa tampoco por conseguir determinados objetivos. Eso creo que es lo que me diría. Muy bien, no hay que tener prisa, está muy bien ese mensaje, pero de pronto me imagino a la Planeta diciéndonos un poco de prisa conmigo. Eso sí, eso sí. Ese sí. Vale, no, pero con una misma ese mensaje me gusta. Play Express, así, rapidito, a ver qué nos cuentas de... Bueno, ya nos has dicho si el cambio climático puede traer enfermedades nuevas, pero ¿qué tipo de enfermedades a lo mejor podría traer? O si pueden traer enfermedades nuevas. Claro, no sé si son nuevas, no sabes cuáles son, pero bueno. Pues el aumento de las temperaturas y los cambios en los patrones de precipitación están expandiendo sus mosquitos, animales que huyen de las zonas deforestadas a zonas donde antes no vivía, y esto significa que enfermedades como el dengue, el Zika o la enfermedad de Lyme pues podrían estar apareciendo en nuevas zonas, así como enfermedades pues, que pueden ser zoonóticas. Lo que antes decíamos, lo comentaba al principio, porque esto también se habla mucho, bueno, creo que lo has comentado, pero vamos ahí a hacer hincapié, porque el planeta sube de temperatura, pero sí, sin embargo tenemos olas de frío. Entonces la gente dice, no es tanto. Sí, al final se producen muchos cambios en nuestra atmósfera que pueden desembocar en que haya olas de frío, y esto no está reñido con el calentamiento global. Hace unos años una ola de calor, una ola de frío muy intensa en Norteamérica porque un calentamiento súbito en esa estratosfera había hecho que se rompiera el vórtice polar, que es una estructura meteorológica que tenemos ahí, y se había descolgado todo ese aire frío a latitudes más bajas. Así que no está reñido una cosa con otra. Madre mía. ¿Y algún experimento así que sepas que nos puede, que no, de experimento de geoingeniería, que me cuesta a mí esa palabra, algún experimento que se esté llevando a cabo como en secreto, que no lo sepamos? Y tú sí, por tus contactos. Bueno, yo creo que el experimento de las esferas espaciales se está llevando a cabo y no lo conoce demasiada gente, que es generar unas esferas en el espacio en un panel grande para impedir que la radiación solar llegue a nuestro planeta y disminuir la temperatura media global. Es algo que se está testando y que no se ha puesto en marcha, pero sí que se está experimentando con él. Qué maravilla, qué pasada, que todo, Mar. Yo... creo que se me quedan como más preguntas. O sea, tengo la cabeza ahora mismo llena de preguntas que te seguiría haciendo, y yo dejo la puerta abierta para cuando quieras volver. De hecho, yo te invitaría a que vinieras aquí para sacarte ahí como más jugo, pero queremos saber más. Muchísimas gracias por todo lo que nos has enseñado y contado. Ha sido alucinante, te lo digo en serio. Muchísimas gracias a vosotros, yo encantada. En fin, bueno, ya nos seguirás contando y explicando eso, pues eso, que el clima cambia, el planeta cambia, nosotros cambiamos, la vida cambia, y nosotros tenemos el poder y la llave, realmente. Desde luego. Gracias, y a vosotros también gracias mil por acompañarnos y por estar ahí un día más, que bueno, que el clima... El tiempo, ya no sé cómo decirlo, espérate, a ver cómo se dice. Todo, en general todo. Todo, que no está loco, que lo que está es hablándonos alto y claro y nos está advirtiendo. Que elijas escuchar, planeta, que elijas actuar, que elijas, bueno, pues sanar tú y el planeta, que elijas quien quieras ser, que elijas Eurenova. Nos vemos en el próximo episodio. Hasta la próxima.